Hola a todos. Antes de empezar, si te gustan las historias de superación y segundas oportunidades, no olvides suscribirte y dejarme tu opinión en los comentarios. Tu apoyo significa todo. Ahora sí, comencemos. El teléfono de Lucía cayó sobre las baldosas de la cocina con un ruido seco que resonó como un disparo en la quietud de aquella tarde de octubre. No fue el golpe lo que la paralizó, sino lo que acababa de escuchar. La voz de Ricardo, su marido, susurrando palabras que jamás había usado con ella, palabras suaves cargadas de una intimidad que cortaba como vidrio. Y al otro lado, la risa de Ana, esa maldita risa cristalina que conocía también. Te echo de menos, mi amor. Esta farsa me está matando. Lucía se quedó mirando el aparato roto en el suelo, como si fuera un animal herido. Las grietas de la pantalla reflejaban la luz dorada del atardecer valenciano que entraba por el balcón, ese mismo balcón donde Ricardo y ella habían desayunado juntos esa misma mañana. Él le había dado un beso en la frente antes de irse al trabajo, un beso de costumbre, vacío, mecánico. Ahora todo cobraba sentido. Sus piernas temblaban. Se apoyó contra la encimera de mármol, sintiendo el frío del material atravesar su vestido de algodón. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Meses? Años. La náusea trepó por su garganta mientras los recuerdos comenzaban a reordenarse en su mente como las piezas de un rompecabezas macabro. Las salidas nocturnas de Ricardo. Las reuniones familiares donde Ana siempre encontraba excusas para sentarse junto a él. Las miradas que Lucía había ignorado, convenciéndose de que era su imaginación. No era su imaginación. La grabación había llegado a su teléfono por error. Un audio de WhatsApp que Ricardo había enviado al grupo familiar en lugar de a Ana. 37 segundos que habían destruido 6 años de matrimonio. Lucía los había escuchado 3 veces, cada repetición clavándose más profundo que la anterior. ¿Cómo había sido tan ciega? Se dejó caer al suelo, abrazando sus rodillas contra el pecho. El azulejo estaba frío y las lágrimas caían sin control, empapando su rostro. En ese momento, lo único que quería era desaparecer. Borrarse, dejar de existir para no sentir ese dolor que le partía el alma en dos. Porque no era solo la traición de Ricardo, era Ana, su cuñada, la hermana de Ricardo, aunque no compartieran sangre, la mujer que había estado en su boda, que la había abrazado llamándola hermana, que se había sentado en esa misma cocina tomando café mientras se reía de chismes y tonterías. El apartamento estaba en silencio, un silencio tan denso que podía escuchar el latido frenético de su propio corazón. Las sombras se alargaban en las paredes blancas como testigos mudos de su derrumbe. ¿Quién más lo sabía? La familia de Ricardo, sus amigos, llevaban meses riéndose a sus espaldas. Pensó en su madre, en cómo le había advertido que Ricardo era demasiado perfecto, demasiado encantador. Los hombres así siempre tienen secretos, hija, le había dicho. Lucía había defendido a Ricardo con uñas y dientes. ¡Qué estúpida había sido! El timbre de la puerta la sacó de su trance. No se movió. Sonó de nuevo, insistente. Luego, golpes. Lucía, abre. Soy Blanca, su mejor amiga. La única persona en el mundo que podía verla en ese estado. Con movimientos lentos, casi robóticos, Lucía se arrastró hasta la entrada y abrió la puerta. Blanca entró como un huracán, con su melena roja despeinada y los ojos muy abiertos. Joder, Lu, ¿qué ha pasado? He visto tu estado de WhatsApp y... Se detuvo al ver el rostro destrozado de su amiga. Dios mío, ¿qué te ha hecho ese cabrón? Lucía no pudo hablar, solo señaló hacia la cocina, donde el teléfono seguía en el suelo. Blanca lo recogió, escuchó el audio y su expresión pasó de la confusión a la furia en cuestión de segundos. Hijo de puta, siseó. Ese miserable hijo de puta. Y Ana. Esa zorra. Lucía, lo siento tanto. Las palabras de Blanca apenas registraban. Lucía se sentía como si estuviera bajo el agua, viendo todo a través de un filtro borroso. Blanca la llevó al sofá, le trajo un vaso de agua, le apartó el pelo del rostro. Habló, pero Lucía no procesaba las palabras. Solo podía pensar en una cosa. ¿Qué iba a hacer ahora? Tienes que confrontarlo, dijo Blanca finalmente. Esta misma noche. No le des tiempo de inventar mentiras. ¿Confrontarlo? La idea la aterraba, porque una parte de ella, una parte pequeña y patética, todavía esperaba que hubiera una explicación, que todo fuera un malentendido horrible, aunque sabía que no lo era. Ricardo llegó a las 8, como siempre. Lucía lo escuchó meter la llave en la cerradura, sus pasos en el recibidor, el sonido de su maletín al dejarlo en el suelo. Blanca se había ido hacía una hora, no sin antes hacer que Lucía le prometiera que no dejaría que Ricardo la manipulara.
Cariño, la voz de Ricardo resonó en el apartamento. ¿Lucía? Ella estaba sentada en el sofá del salón, con las luces apagadas. Había dejado de llorar. Ahora solo sentía un vacío frío en el pecho, como si le hubieran arrancado algo vital. Ricardo entró en la sala y encendió la luz. Al verla, frunció el ceño. ¿Qué haces a oscuras? ¿Estás bien? Lucía lo miró. Realmente lo miró. Su cabello oscuro perfectamente peinado, su traje caro, esa sonrisa de galán de telenovela que la había enamorado hacía años. ¿Cómo podía parecer tan normal? ¿Tan tranquilo? Escucha esto, dijo ella con voz plana, activando el audio en su teléfono nuevo. El color abandonó el rostro de Ricardo. Sus ojos se abrieron como platos y dio un paso atrás, como si lo hubieran golpeado. Lucía, yo... Eso no es. ¿Qué no es? ¿Qué no es lo que parece? ¿Qué no es tu voz diciéndole a Ana que esta farsa te está matando? La voz de Lucía subió de volumen, quebrándose al final. ¿Cuánto tiempo, Ricardo? ¿Cuánto tiempo llevas follándote a tu hermana? No es mi hermana de sangre, gritó él, y luego pareció darse cuenta de lo que había dicho. Mierda. Lu, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? Que la amas, que yo soy la idiota que no se enteraba de nada mientras ustedes dos se reían de mí. Ricardo se pasó las manos por el pelo, desesperado, y entonces sucedió algo que Lucía jamás olvidaría. Él no negó nada, no intentó inventar excusas. En su lugar, sus hombros se hundieron y la miró con algo parecido al alivio. No fue planeado, dijo quedamente. Empezó hace 2 años. En la boda de mi primo, tomamos demasiado y... pasó. Intentamos pararlo, lo juro. ¿Pero qué? Lucía se puso de pie, temblando de rabia. ¿Pero te enamoraste de ella? ¿Es eso lo que vas a decirme? Ricardo guardó silencio. Ese silencio fue peor que cualquier confesión. Fuera, susurró Lucía. Fuera de mi casa, ahora. Lucía, por favor, que te vayas. El grito salió de lo más profundo de su ser, tan fuerte que le dolió la garganta. No quiero verte nunca más, ni a ti, ni a esa puta. Ricardo dio un paso hacia ella, pero algo en los ojos de Lucía debió advertirle que no era buena idea. Asintió lentamente, recogió su maletín y se fue. La puerta se cerró con un clic suave que resonó como el final de un capítulo. Lucía esperó hasta escuchar sus pasos alejarse por las escaleras. Entonces finalmente se permitió colapsar. Cayó de rodillas y lloró como no había llorado jamás. Lloró por el tiempo perdido, por los sueños rotos, por la vida que había imaginado y que ahora se había convertido en cenizas. No supo cuánto tiempo estuvo así. Cuando finalmente pudo respirar sin que cada inhalación doliera, miró a su alrededor. El apartamento que habían decorado juntos ahora le parecía ajeno. Todo le recordaba a él, a ellos, a la mentira en la que había vivido. Se arrastró hasta el escritorio del dormitorio, ese pequeño rincón donde solía pagar las facturas y revisar correos. Encendió el ordenador sin saber muy bien por qué. La pantalla se iluminó, mostrando su fondo de pantalla, una foto de su boda. Ricardo y ella besándose bajo un arco de flores. Lucía cerró los ojos con fuerza, abrió un documento en blanco. Los dedos temblaban sobre el teclado, y entonces, sin pensarlo, comenzó a escribir. Hoy descubrí que mi vida era una mentira. Hoy descubrí que el hombre que dormía a mi lado cada noche, el hombre que me prometió amor eterno, me ha estado traicionando con su propia hermana durante 2 años, y lo peor de todo es que no sé quién soy sin él. Las palabras fluían como un río desbordado. Todo el dolor, la rabia, la humillación, la vergüenza. Lo escribió todo, no para publicarlo, no para que nadie lo leyera, solo para sacarlo de su sistema, para que dejara de ahogarla. Escribió durante horas. Cuando miró el reloj eran las 3 de la madrugada. Tenía delante 15 páginas de texto. Su historia, cruda, dolorosa, real. Por primera vez en todo el día, Lucía sintió que podía respirar. Al día siguiente despertó en el sofá con el ordenador abierto sobre su pecho. El sol entraba por las ventanas demasiado brillante, demasiado alegre para cómo se sentía. Tenía mensajes sin leer. 32 llamadas perdidas de Ricardo, 6 de Ana, docenas de mensajes de WhatsApp de ambos, alternando entre súplicas y justificaciones. Los ignoró todos, bloqueó sus números, bloqueó sus redes sociales. Si iba a sanar, necesitaba que desaparecieran de su vida por completo. Blanca apareció al mediodía con bolsas de comida china y una botella de vino. Día de recuperación, anunció. Vas a comer, vas a beber y vamos a hablar de cómo destruir la vida de ese cabrón. Lucía casi sonrió. Casi. Mientras comían, le mostró a Blanca lo que había escrito. Su amiga leyó en silencio y cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos. Lu, esto es poderoso.
¿Sabes cuántas mujeres están pasando por lo mismo? ¿Cuántas se sienten tan solas como tú? ¿Qué quieres decir? Deberías publicarlo, crear un blog, compartir tu historia. Lucía negó con la cabeza inmediatamente. No puedo. Es demasiado personal. Demasiado. ¿Humillante? Blanca tomó su mano. Cariño, no hay nada de humillante en ser víctima de un engaño. La vergüenza es de ellos, no tuya. Y créeme, hay miles de mujeres ahí fuera que necesitan saber que no están solas. La idea se plantó en la mente de Lucía como una semilla. Al principio le pareció ridícula. ¿Quién querría leer sobre sus miserias? Pero a medida que pasaban los días, la semilla comenzó a crecer. Una semana después de la confrontación, recibió los papeles del divorcio. Ricardo no había peleado nada. Quería acabar con esto tan rápido como ella, probablemente para poder estar con Ana sin esconderse. Esa noche, Lucía creó un blog. Lo llamó Voces Rotas. Su primera entrada fue su historia, ligeramente editada para proteger identidades. No esperaba que nadie lo leyera, solo necesitaba que existiera en algún lugar fuera de su cabeza. 2 días después tenía 50 comentarios. Una semana después, 500. Las mujeres compartían sus propias historias, sus propios dolores. Le agradecían por ser valiente. Le decían que sus palabras las habían hecho sentirse menos solas. Lucía leía cada comentario con lágrimas en los ojos. No estaba sola. Nunca había estado sola. Y así, en medio de su dolor más profundo, encontró algo inesperado, un propósito. Los primeros meses después de la separación fueron un infierno silencioso. Lucía se despertaba cada mañana esperando que todo hubiera sido una pesadilla, solo para recordar que Ricardo ya no estaba, que nunca volvería a estar. Y lo peor era que una parte de ella, por pequeña que fuera, todavía lo extrañaba. No al traidor, sino al hombre que creía que era, al fantasma de una relación que nunca fue real. El apartamento se sentía demasiado grande y demasiado pequeño al mismo tiempo. Cada rincón guardaba recuerdos que la apuñalaban sin piedad. La taza de café de Ricardo en la alacena, su cepillo de dientes olvidado en el baño, la abolladura en el sofá donde solía sentarse a ver fútbol los domingos. Lucía pasó un fin de semana completo empaquetando cada objeto que le pertenecía, cada fotografía, cada regalo. Lo metió todo en cajas y se las envió por mensajero. No quería volver a verlo nunca más. Pero el blog era diferente. Se había convertido en su salvavidas. Cada noche, después de su turno en la librería del centro donde trabajaba, Lucía se sentaba frente al ordenador y escribía. A veces sobre su dolor, otras veces sobre pequeñas victorias. El día que logró ir al supermercado sin llorar en el pasillo de los cereales que Ricardo amaba, la primera vez que durmió toda la noche sin despertarse con ataques de pánico, el momento en que se miró al espejo y reconoció a la mujer que la observaba de vuelta. Sus lectoras se multiplicaban. De 500 seguidores pasó a 2000, luego a 5000. Las mujeres no solo leían, sino que participaban, comentaban, compartían sus propias historias, se apoyaban unas a otras. El blog se había convertido en una comunidad, un refugio para almas rotas que buscaban entenderse a sí mismas. Una tarde de febrero, mientras organizaba libros en la estantería de novedades, sonó su teléfono. Número desconocido. Normalmente no contestaba, pero algo la impulsó a hacerlo. Diga. Lucía Montero. La voz era femenina, profesional. Mi nombre es Carmen Ruiz. Soy editora de Ediciones Horizonte. He estado leyendo tu blog y me gustaría hablar contigo sobre una posible publicación. Lucía casi dejó caer el teléfono. ¿Perdona? Tu historia, Lucía. Es poderosa, real. Creo que muchas mujeres se beneficiarían de leerla en formato libro. ¿Estarías interesada en reunirte conmigo para discutirlo? Esa noche, Lucía llamó a Blanca prácticamente gritando de emoción. Su amiga llegó en 20 minutos con una botella de cava y los ojos brillantes. Lo sabía, sabía que esto era grande. Blanca descorchó la botella y sirvió 2 copas. ¿Vas a ser una puta escritora, Lu? ¿Te das cuenta? Lucía rió, y fue extraño porque hacía tanto que no reía de verdad. No sé si puedo hacerlo. Es exponer todo, toda mi vida. Ya lo has expuesto en el blog. La única diferencia es que ahora te van a pagar por ello. Blanca alzó su copa. Por ti, por tu valentía, y por demostrarle a ese cabrón de Ricardo que fuiste lo mejor que tuvo en su miserable vida. Brindaron, y Lucía sintió algo cálido expandirse en su pecho. Esperanza. Llevaba meses sin sentirla. La reunión con Carmen fue en una cafetería moderna del barrio del Carmen. Todo paredes de ladrillo visto y lámparas colgantes. La editora era una mujer de unos 50 años.
elegante, con gafas de diseño y una sonrisa amable que ponía nerviosa a cualquiera. He leído cada entrada de tu blog, dijo Carmen, removiendo su café, y siento mucho por lo que has pasado, pero también quiero felicitarte. Has creado algo hermoso del dolor. Eso no es fácil. Lucía apretó su taza de té sintiéndose expuesta. Gracias. Nunca pensé que alguien lo leería, honestamente. Solo necesitaba sacar todo lo que llevaba dentro. Y esa es precisamente la razón por la que resuena tanto. Es auténtico. No es una historia pulida y perfecta. Es cruda, es real, y eso es lo que la gente necesita. Carmen sacó un contrato de su bolso. Queremos publicar tu historia. Te pagaríamos un adelanto de 15.000 € más regalías. Necesitaríamos que expandieras algunas partes, que agregaras más detalles, pero básicamente el trabajo ya está hecho. 15.000 €. Lucía podía pagar el apartamento por un año entero con eso. Podía dejar de preocuparse por llegar a fin de mes. ¿Y mi identidad? Preguntó. No quiero que Ricardo y Ana... Podemos usar un seudónimo si lo prefieres, aunque, entre tú y yo, tu nombre real le daría más peso. La gente quiere saber que esto le pasó a una persona de verdad. Lucía pensó en Ricardo, en Ana, en cómo habían intentado contactarla durante semanas hasta que finalmente se rindieron. Pensó en todas las mujeres que leían su blog, que le escribían agradeciéndole por hacerlas sentir menos solas. ¿No merecían saber que ella era real, que su dolor era real? Usaré mi nombre real, dijo finalmente. No tengo nada de qué avergonzarme. Carmen sonrió. Esa es mi chica. Los siguientes meses fueron un torbellino. Lucía escribía durante el día, trabajaba en la librería por las tardes y editaba por las noches. Carmen era una editora exigente pero justa. La empujaba a profundizar en las emociones que prefería evitar, a confrontar los momentos más dolorosos de su historia. Hubo noches en las que Lucía lloraba sobre el teclado, reviviendo cada humillación, cada mentira. Pero también hubo noches en las que escribía con una sensación de poder, de control. Esta era su historia. Nadie podía quitársela. Fue durante una de esas sesiones nocturnas de escritura cuando sucedió algo que lo cambiaría todo. Lucía acababa de publicar una nueva entrada en el blog sobre el proceso de escribir el libro cuando recibió un mensaje privado. El nombre de usuario era María Luz 79. Lucía, necesito tu ayuda. Mi marido me engaña con mi prima. Lo sé, pero no tengo pruebas, no sé qué hacer, me siento tan perdida. Lucía leyó el mensaje 3 veces. Podía sentir el dolor de esa mujer a través de la pantalla. Era el mismo dolor que ella había sentido. Respondió inmediatamente. María Luz, lamento tanto lo que estás pasando. No estás sola. ¿Quieres que hablemos? Puedo darte mi número si te sientes más cómoda. La respuesta llegó en segundos. Por favor. Esa noche, Lucía habló con María Luz durante 2 horas. La mujer tenía 42 años, 3 hijos y un marido que la había estado engañando durante 5 años. Había encontrado el blog de Lucía por casualidad y había leído cada entrada llorando. No sé cómo tuviste el valor de irte, sollozó María Luz por teléfono. Yo no puedo. Los niños, el dinero, estoy atrapada. No estás atrapada, dijo Lucía con firmeza. Tienes opciones. Puede que no sean fáciles, pero existen. Y mereces ser feliz, María Luz. Mereces estar con alguien que te valore. Hablaron de abogados, de custodia, de apoyo económico. Lucía le pasó el contacto de su propia abogada, una mujer brillante que había conseguido que Ricardo le pagara una pensión compensatoria generosa. Le habló sobre asociaciones de mujeres, sobre terapia, sobre los recursos disponibles. Cuando colgaron, Lucía se quedó mirando el teléfono durante largo rato. Había algo profundamente satisfactorio en ayudar a otra mujer a encontrar su camino, como si todo su dolor tuviera finalmente un propósito. Los mensajes siguieron llegando, decenas de ellos, cientos. Mujeres pidiendo consejo, buscando apoyo, necesitando que alguien les dijera que iban a estar bien. Lucía respondía a todos, a veces hasta las 3 de la madrugada. Blanca la regañaba por no dormir lo suficiente, pero Lucía no podía parar. Sentía que esta era su vocación, lo que debía hacer. En mayo, 6 meses después de la traición, Lucía recibió un email inesperado. El remitente era Ana. Su primer instinto fue borrarlo sin leer. Había bloqueado a Ana de todas partes. ¿Cómo había conseguido su email? Pero la curiosidad venció. Abrió el mensaje. Lucía, sé que no quieres saber nada de mí, y lo entiendo, pero necesito decirte algo. Ricardo y yo terminamos. Resultó que me estaba engañando a mí también, con su secretaria. Supongo que los hombres como él nunca cambian. No espero tu perdón, solo quería que supieras que tenías razón sobre él.
Y que lamento haberte hecho daño. No era mi intención, o tal vez sí lo era. No lo sé. El caso es que lo siento. He visto tu blog. Es hermoso lo que estás haciendo. Ojalá yo tuviera tu fuerza. Ana. Lucía leyó el email 5 veces. Sintió muchas cosas. Satisfacción, porque Ricardo había demostrado ser exactamente quien ella pensaba que era. Lástima, porque Ana había aprendido la lección de la peor manera, pero sobre todo sintió indiferencia. Ricardo y Ana ya no importaban. Era en el pasado un capítulo cerrado de su vida. Lo que importaba ahora era el futuro que estaba construyendo. Borró el email sin responder. El libro se publicó en septiembre, justo cuando Valencia se teñía de los colores del otoño. Lucía organizó una presentación en la misma librería donde trabajaba. Esperaba que vinieran 20 personas, 30 como mucho. Aparecieron 200. La cola daba la vuelta a la manzana. Mujeres de todas las edades, algunas solas, otras en grupos, muchas llorando antes siquiera de entrar. Cada una tenía una historia. Cada una había sido traicionada, humillada, rota de alguna manera. Y todas habían encontrado consuelo en las palabras de Lucía. Firmó libros durante 4 horas. Sus manos temblaban, su garganta estaba seca de tanto hablar, pero su corazón estaba lleno, porque esto era real. Esto importaba. Una mujer mayor de unos 70 años se acercó al final de la fila. Tenía el libro apretado contra el pecho y lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Mi marido me engañó durante 30 años, dijo con voz temblorosa. 30 años, niña, y yo me quedé porque pensé que era lo que debía hacer, que era mi deber como esposa. Tomó la mano de Lucía. Gracias por darme las palabras que nunca tuve, por hacerme sentir que no estuve equivocada al sentir dolor. Lucía se levantó y abrazó a la mujer. Las dos lloraron juntas, rodeadas de cientos de otras mujeres que entendían exactamente lo que significaba ese abrazo. Esa noche, exhausta pero feliz, Lucía llegó a su apartamento. Ya no le parecía demasiado grande. Lo había redecorado completamente, había pintado las paredes de un azul suave, había comprado muebles nuevos. Era su espacio ahora, solo suyo. Se sirvió una copa de vino y se sentó en el balcón, mirando las luces de Valencia brillar en la oscuridad. Su teléfono vibró. Un mensaje de Carmen. El libro ya va por la tercera edición. Estás en la lista de los más vendidos. Lo lograste, Lucía, lo lograste. Lucía sonrió. Sí, lo había logrado. Había tomado lo peor que le había pasado en la vida y lo había transformado en algo hermoso, en algo que ayudaba a otras personas. Pensó en la Lucía de hace un año destrozada en el suelo de la cocina, escuchando la voz de Ricardo confesando su traición. Si pudiera volver atrás y decirle algo a esa mujer rota, ¿qué sería? Vas a estar bien, susurraría. Vas a ser más que bien, vas a ser libre. Y era verdad. Por primera vez en años, Lucía era completamente libre. El éxito del libro cambió la vida de Lucía de maneras que nunca había imaginado. En cuestión de semanas pasó de ser una librera anónima a convertirse en la voz de miles de mujeres que habían sido traicionadas, humilladas, rotas. Los medios la llamaban constantemente. Programas de televisión, podcasts, revistas femeninas. Todos querían su historia. Al principio, Lucía rechazó la mayoría de las invitaciones. La exposición la aterraba, pero Carmen la convenció de hacer una entrevista en La Mañana de Valencia, el programa más visto de la televisión local. Es tu oportunidad de llegar a más mujeres, le dijo, de hacer que tu mensaje llegue más lejos. La noche antes de la entrevista, Lucía apenas durmió. Se probó 5 outfits diferentes, ensayó respuestas frente al espejo, imaginó todos los escenarios posibles. ¿Y si se ponía a llorar en vivo? ¿Y si se quedaba en blanco? ¿Y si decía algo estúpido? Blanca apareció a las 6 de la mañana con café y una bolsa de churros. Vas a estar increíble, le aseguró, mientras Lucía se retocaba el maquillaje por 10ª vez. Solo sé tú misma. Esa es la razón por la que la gente te ama. El estudio de televisión era más pequeño de lo que Lucía había imaginado. Las luces eran cegadoras y hacía un calor infernal bajo ellas. La presentadora Sofía Delgado era una mujer elegante de unos 45 años con una sonrisa profesional que no llegaba del todo a sus ojos. Lucía Montero, bienvenida, dijo Sofía cuando las cámaras comenzaron a rodar. Tu libro, Voces Rotas, se ha convertido en un fenómeno. ¿Alguna vez imaginaste que tu historia personal tendría este impacto? Lucía respiró profundo. Nunca. Cuando empecé a escribir, solo quería procesar mi dolor. No tenía idea de que había tantas mujeres pasando por lo mismo. Cuéntanos, ¿cómo fue ese momento? El momento en que descubriste la traición. Y Lucía contó. Habló del audio,
de la voz de Ricardo, de la risa de Ana. Habló de cómo se derrumbó en el suelo de la cocina, de cómo sintió que su mundo entero se desmoronaba. Su voz temblaba, pero no lloró. Ya había llorado suficiente por Ricardo. Lo más difícil no fue la traición en sí, dijo Lucía, mirando directamente a la cámara. Fue darme cuenta de que había ignorado todas las señales, que me había convencido a mí misma de que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Y sé que muchas mujeres se sienten así, como si fueran tontas por no haberse dado cuenta antes. Sofía sintió. ¿Y qué le dirías a esas mujeres? Que no son tontas, que confiar en alguien que amas no te hace ingenua, que la culpa es del traidor, no de la traicionada, y que sí, duele, duele como el infierno, pero se puede sobrevivir, se puede más que sobrevivir, se puede florecer. El teléfono del estudio explotó con llamadas. Mujeres querían hablar con Lucía, compartir sus historias, agradecerle por darles voz. El segmento que debía durar 10 minutos se extendió a 30. Cuando salió del estudio, Lucía tenía 1000 mensajes sin leer. El video de la entrevista se estaba volviendo viral. En cuestión de horas tenía 500.000 de reproducciones. Eres una estrella, bromeó Blanca esa noche, mientras veían las redes sociales explotar con comentarios de apoyo. ¿Cómo se siente? Aterrador, admitió Lucía, y también poderoso, como si finalmente tuviera control sobre mi propia narrativa. Pero con la fama llegaron también las sombras. 3 días después de la entrevista, Lucía recibió un mensaje de un número desconocido. Era una foto de ella y Ricardo en su luna de miel en Ibiza besándose en la playa. Debajo, un texto. ¿De verdad crees que eres una víctima? Eres una buscona que quiere atención. Ricardo me contó cosas sobre ti, cosas que la gente debería saber. El corazón de Lucía se aceleró. ¿Ana? Pero el número no coincidía. Bloqueó el contacto y trató de ignorarlo, pero los mensajes siguieron llegando, de diferentes números, diferentes perfiles falsos en redes sociales. Algunos la insultaban, otros amenazaban con exponer la verdad sobre ella, algunos simplemente la llamaban mentirosa. Es acoso cibernético, dijo Blanca, furiosa, cuando Lucía le mostró los mensajes. Tienes que denunciarlo. ¿Y qué van a hacer? Son números anónimos, perfiles falsos. No puedo probar quién está detrás. Pero Lucía tenía sus sospechas. Ana era la candidata obvia, pero había algo en la redacción de los mensajes que no encajaba con su estilo. Era más cruel, más calculador. La respuesta llegó una semana después, cuando Blanca hizo un poco de investigación amateur en redes sociales. Resultó que Ricardo tenía una nueva novia, una mujer llamada Patricia, de 28 años, rubia, con un doctorado en psicología. Y Patricia no estaba contenta con el libro de Lucía. Había publicado varios posts en su Instagram privado que Blanca había logrado ver a través de una amiga en común, hablando de ex despechadas que inventan historias para arruinar la vida de hombres buenos. No mencionaba a Lucía por nombre, pero era obvio de quién hablaba. Tiene que ser ella, dijo Blanca. Seguramente Ricardo le contó su versión de la historia. Probablemente le dijo que tú eres la mala. Lucía sintió una mezcla de ira y algo que se parecía peligrosamente a la lástima. Pobre Patricia. No tenía idea de con quién estaba saliendo. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que Ricardo le hiciera lo mismo que le había hecho a ella? Y Ana decidió no responder a los mensajes, no darles el poder de afectarla. En su lugar escribió una nueva entrada en su blog titulada Cuando los trolls atacan. En ella hablaba sobre el acoso que estaba recibiendo, sobre cómo la gente que te ha hecho daño a menudo trata de silenciarte cuando cuentas tu verdad. Hay personas que no quieren que hables, escribió. Personas que se sienten amenazadas por tu voz, por tu fuerza, por tu negativa a permanecer en silencio. Y sí, eso duele. Pero ¿saben qué duele más? Quedarse callada, tragarse el dolor, pretender que todo está bien cuando no lo está. Así que no voy a callarme, y tú tampoco deberías. Tu historia importa, tu dolor es válido, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitarte tu voz. La entrada recibió 20.000 compartidos en 2 días. Las mujeres inundaron los comentarios con sus propias historias de ser silenciadas, intimidadas, amenazadas por atreverse a hablar. Fue en ese momento cuando Lucía tuvo una idea. ¿Y si creamos algo más que un blog? Le dijo a Blanca una noche mientras cenaban paella en el apartamento. ¿Y si creamos una plataforma? Un lugar donde las mujeres puedan conectar, apoyarse, compartir recursos. Blanca la miró con los ojos brillantes, como una red de apoyo.
Exacto, con información sobre abogados, terapeutas, refugios, con foros donde puedan hablar entre ellas, con talleres sobre recuperación emocional, independencia financiera, todo. Eso suena enorme, dijo Blanca lentamente. ¿Tienes idea de lo que implicaría? Ni la menor, admitió Lucía. Pero tengo que intentarlo. Este libro, todo este movimiento, no puede ser solo sobre mí, tiene que ser sobre todas nosotras. Pasaron los siguientes 3 meses planificando. Lucía usó el dinero del libro para contratar desarrolladores web, diseñadores, un pequeño equipo de moderadoras. Contactó con abogadas especialistas en divorcios, psicólogas expertas en trauma, trabajadoras sociales. Les pidió que contribuyeran con contenido, con recursos, con su tiempo. La respuesta fue abrumadora. Todas querían ayudar. Voces Rotas dejó de ser solo un blog y se convirtió en una fundación, un espacio seguro para mujeres que estaban pasando por traiciones, divorcios difíciles, rupturas dolorosas. Tenían chat en vivo 24 horas, grupos de apoyo virtuales, incluso una línea de ayuda telefónica. El día del lanzamiento oficial, Lucía estaba tan nerviosa que vomitó 2 veces antes del evento. Habían alquilado un espacio en el centro de Valencia para la presentación. Esperaban 100 personas. Llegaron 500. El salón estaba repleto. Mujeres de pie contra las paredes, sentadas en el suelo, asomándose por la puerta. Había adolescentes con sus madres, mujeres de 70 años con bastones, ejecutivas en trajes caros, estudiantes en jeans rotos. Todas diferentes, todas con la misma mirada en los ojos, esperanza. Lucía subió al pequeño escenario, con las manos temblando y el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Hace un año, comenzó, y su voz apenas tembló, estaba tirada en el suelo de mi cocina, sintiendo que mi vida había terminado. Acababa de descubrir que mi marido me engañaba con su hermana. Me sentía como la mujer más estúpida, más patética del mundo. Hizo una pausa mirando los rostros que la observaban. Algunos asentían, reconociendo el dolor. Pero no estaba sola, ninguna de nosotras está sola. Y esa es la razón por la que creé Voces Rotas, porque merecemos un espacio donde nuestro dolor sea validado, donde nuestra fuerza sea celebrada, donde podamos ayudarnos unas a otras a reconstruir nuestras vidas. El aplauso fue ensordecedor. Durante las siguientes horas, Lucía habló con decenas de mujeres. Cada una tenía una historia. Cada una había sobrevivido a algo terrible. Y todas estaban allí, de pie, respirando, viviendo. Eso en sí mismo era un milagro. Una mujer joven de unos 25 años se acercó casi al final del evento. Tenía un moretón amarillento en la mejilla que el maquillaje no lograba ocultar del todo. Mi novio me pegó, susurró con los ojos llenos de lágrimas, y yo volví con él, 3 veces, porque me hacía creer que era mi culpa, que yo lo provocaba. Lucía tomó sus manos. ¿Dónde estás ahora? Me fui hace una semana. Estoy viviendo con mi hermana. Pero tengo miedo. Tanto miedo de que me encuentre, de que vuelva a convencerme. No estás sola, dijo Lucía con firmeza. ¿Ves a todas estas mujeres? Todas hemos tenido miedo, todas hemos dudado, pero seguimos adelante. Y tú también puedes. Te voy a conectar con nuestro equipo legal. Vamos a ayudarte a obtener una orden de restricción. Y vas a estar en nuestro grupo de apoyo. No vas a pasar por esto sola. La mujer lloró en sus brazos y Lucía la sostuvo, recordando cuando ella había estado en ese mismo lugar oscuro. 3 meses después, la Fundación Voces Rotas tenía 10.000 miembros activos. El libro de Lucía había sido traducido a 8 idiomas y se había convertido en bestseller internacional. Recibía invitaciones para dar charlas en universidades, conferencias, eventos corporativos sobre empoderamiento femenino. Su vida era caótica, agotadora, a veces abrumadora, pero era suya, completamente suya. Una tarde de primavera, exactamente un año después de que el libro se publicara, Lucía estaba en su cafetería favorita del barrio del Carmen, trabajando en su portátil. Estaba escribiendo su segundo libro, este sobre la recuperación y la reconstrucción después del trauma. Un hombre se sentó en la mesa de al lado, alto, de unos 40 años, con gafas de montura negra y una sonrisa amable. Pidió un café y sacó un libro. El libro de Lucía. Ella sonrió para sí misma, preguntándose qué pensaría de la historia. Los hombres también leían su libro, aunque eran minoría. Algunos escribían reviews furiosas acusándola de demonizar a todos los hombres. Otros escribían mensajes de apoyo, disculpándose en nombre de su género, prometiendo ser mejores. El hombre levantó la vista y la encontró mirándolo. Sonrió. Perdona, ¿eres? Señaló la foto en la contraportada del libro. ¿Lucía Montero?
Culpable, dijo ella, sintiendo ese ahora familiar rubor de vergüenza y orgullo mezclados. Dios mío, mi hermana me regaló este libro. Su marido la engañó el año pasado y dice que tus palabras le salvaron la vida. Se levantó y extendió la mano. Soy Javier, encantado. El placer es mío, dijo Lucía, estrechando su mano. ¿Puedo invitarte a un café? Me encantaría hablar contigo sobre el libro, desde la perspectiva de un hermano que vio a su hermana destrozarse y luego reconstruirse. Normalmente, Lucía habría declinado cortésmente. Había aprendido a ser cautelosa con los desconocidos después de todo lo que había pasado. Pero había algo genuino en la sonrisa de Javier, algo cálido en sus ojos. Me encantaría, dijo. Hablaron durante 2 horas. Javier era arquitecto, divorciado hacía 3 años, padre de una niña de 7 años. Era gracioso, inteligente y, lo más importante, escuchaba de verdad cuando Lucía hablaba. No interrumpía, no trataba de dar consejos no solicitados, no minimizaba sus experiencias. Cuando se despidieron, Javier le pidió su número. Solo si te sientes cómoda, añadió rápidamente. Sin presión. Pero me encantaría volver a verte, tal vez para cenar, o para más café o para lo que tú quieras. Lucía dudó solo un segundo antes de darle su número. Había pasado un año aprendiendo a confiar en sí misma, en sus instintos, y sus instintos le decían que Javier era diferente. Su primera cita fue en un restaurante pequeño junto al mar. Caminaron por la playa después, con los pies descalzos en la arena, hablando sobre todo y nada. Javier no mencionó el libro ni una sola vez. En su lugar le preguntó sobre sus sueños, sus miedos, sus esperanzas para el futuro. Quiero ayudar a tantas mujeres como pueda, dijo Lucía, mirando el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse. Quiero que sepan que la traición no las define, que pueden ser más que su dolor. Ya lo estás haciendo, dijo Javier suavemente. Mi hermana me hace leer los mensajes que recibe de otras mujeres en tu plataforma. Estás cambiando vidas, Lucía. Ella sonrió. Estoy tratando. ¿Y qué hay de tu propia vida? ¿Has pensado en, ya sabes, volver a confiar en alguien? Lucía lo miró. Era una pregunta justa, y la verdad era que sí, había pensado en ello. Había pensado mucho en si alguna vez podría volver a abrirse, a ser vulnerable, a arriesgarse a que le rompieran el corazón de nuevo. Tengo miedo, admitió. Aterrorizada, de hecho. Pero también sé que no quiero que Ricardo tenga ese poder sobre mí. No quiero que me robe la posibilidad de ser feliz de nuevo. Javier asintió lentamente. Entonces tal vez podríamos intentarlo. Despacio, sin presión, solo ver qué pasa. Y eso fue lo que hicieron. Durante los siguientes meses, Lucía y Javier se conocieron. Él la llevaba a cenar, al cine, a conciertos. Conoció a su hija Valentina, una niña brillante y curiosa que le recordaba a Lucía porque había sobrevivido a todo, porque la vida todavía tenía momentos hermosos que ofrecer. No fue fácil. Hubo momentos en que Lucía entraba en pánico, convencida de que Javier también la traicionaría. Momentos en que revisaba su teléfono cuando él estaba en el baño, odiándose a sí misma por hacerlo, pero incapaz de parar. Momentos en que casi terminaba la relación solo para evitar el dolor de que él la dejara primero. Pero Javier fue paciente. Cuando Lucía tenía crisis de ansiedad, él la sostenía. Cuando necesitaba espacio, se lo daba. Cuando necesitaba hablar, la escuchaba. Y lentamente, muy lentamente, Lucía comenzó a confiar de nuevo. 2 años después del día en que había descubierto la traición de Ricardo, Lucía estaba de pie en el escenario de un auditorio en Madrid frente a 3.000 personas, dando una conferencia TEDx sobre resiliencia y reconstrucción. La traición casi me destruyó, dijo, su voz resonando en el espacio enorme. Pero en su lugar, me encontré a mí misma. Encontré mi voz. Encontré mi propósito. Y encontré una comunidad de mujeres increíbles que me enseñaron que la fuerza no es nunca caer, sino levantarse cada vez que lo haces. Entre el público podía ver a Blanca llorando de orgullo, a Carmen, su editora, grabando con su teléfono, a Javier y Valentina, ambos aplaudiendo. Y en ese momento Lucía se dio cuenta de algo. Ricardo le había hecho el mejor favor de su vida al traicionarla, porque sin ese dolor nunca habría encontrado su verdadero yo. Nunca habría ayudado a miles de mujeres. Nunca habría aprendido lo fuerte que realmente era. Así que a todas las mujeres que están pasando por su propio infierno en este momento, concluyó con lágrimas en los ojos, quiero decirles esto. Van a sobrevivir. Van a sanar. Y un día van a mirar atrás y se darán cuenta de que la peor cosa que les pasó fue también el comienzo de lo mejor. El aplauso fue atronador.
Esa noche en su habitación de hotel, Lucía abrió su portátil y escribió una última entrada para su blog. Queridas voces rotas, han pasado 2 años desde que mi mundo se derrumbó, 2 años desde que descubrí la traición, 2 años desde que pensé que mi vida había terminado, pero no terminó. Se transformó. Hoy les escribo no como una mujer rota, sino como una mujer reconstruida. No soy la misma Lucía que era antes de Ricardo. Soy mejor, más fuerte, más yo. Y ustedes también lo serán. Gracias por permitirme ser parte de sus viajes. Gracias por compartir sus historias, sus dolores, sus victorias. Gracias por enseñarme que juntas somos invencibles. Con todo mi amor, Lucía. PD, para aquellas que están preguntando si hay alguien nuevo en mi vida. Y sí es aterrador, y sí, vale la pena. Porque merecemos ser amadas, merecemos ser felices. Y merecemos creer en el amor de nuevo, incluso después de que nos hayan roto el corazón. Cerró el portátil y miró por la ventana. Madrid brillaba en la noche, lleno de promesas y posibilidades. Su teléfono vibró. Un mensaje de Javier. Estoy orgulloso de ti, te amo. Lucía sonrió. Por primera vez en años no tuvo miedo de responder, yo también te amo. Y lo decía de verdad. Fin.